La historia de Atalia se entrelaza con una de las familias más infames de la Biblia, lo que marca su vida y sus decisiones como reina. Atalia, hija de Jezabel y del rey Acab de Israel, nace en un ambiente cargado de idolatría y oposición a las enseñanzas divinas. La influencia de sus padres no solo moldea su carácter, sino que también determina el curso de su reinado en Judá. Jezabel, su madre, es una figura recordada por su devoción a los ídolos y su férrea oposición a los profetas de Dios. Su nombre se convierte en sinónimo de maldad y corrupción espiritual. Acab, su padre, tampoco es menos infame, conocido por su reinado tumultuoso, su tiranía y numerosos asesinatos. Esta pareja real, considerada una de las más crueles de la Biblia, deja una marca indeleble en la historia de Israel. Cómo la guerra y la corrupción dentro de una de las familias más infames de la Biblia influyen en el destino de los dos reinos de Israel y Judá. El linaje de Atalia no solo se caracteriza por su crueldad, sino también por su astucia política. La unión de Atalia y Joram, príncipe de Judá, es un claro ejemplo de cómo las alianzas matrimoniales se utilizan para fortalecer el poder político y expandir la influencia. Sin embargo, esta alianza también trae consigo prácticas idólatras que erosionan los cimientos espirituales del reino de Judá. Pero antes, comparte este video con alguien especial para ti. Nuestra misión en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos porque no tienen acceso a contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio. Y si disfrutas de videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré que realmente te gusta y definitivamente traeré más contenido similar. Volviendo al tema principal. La figura de Atalia se destaca no solo por su origen, sino por las acciones que lleva a cabo durante su vida. Su ambición y determinación la llevan a tomar decisiones drásticas y a cometer actos atroces para mantener y consolidar su poder. Su historia es un reflejo de cómo las influencias familiares pueden determinar el destino de una persona y, en este caso, de todo un reino. Jezabel y Acab, los padres de Atalia, son figuras centrales en la historia bíblica por su devoción a la idolatría y su oposición a las enseñanzas de Dios. Jezabel, originaria de Sidón, es una princesa fenicia que se casa con Acab, rey de Israel, y lleva consigo la adoración a Baal, un dios extranjero. Su influencia sobre Acab y el reino de Israel es profunda y duradera. Jezabel es recordada por su feroz persecución de los profetas de Dios, promoviendo en su lugar el culto a Baal. Su nombre se convierte en sinónimo de maldad y corrupción, y su historia se utiliza como advertencia contra la idolatría. La Biblia la describe como una mujer poderosa y manipuladora que no se detiene ante nada para alcanzar sus objetivos. Acab, por su parte, es conocido por su reinado tumultuoso y su debilidad frente a la influencia de Jezabel. Su gobierno está marcado por la injusticia, la tiranía y los asesinatos, incluyendo el infame asesinato de Nabot para apoderarse de su viñedo. La Biblia lo considera uno de los peores reyes de Israel, en gran parte debido a su sumisión a los deseos y planes de Jezabel. La unión de Jezabel y Acab no solo afecta a Israel, sino que también tiene repercusiones en Judá a través de su hija Atalia. La influencia de Jezabel sobre Atalia es evidente en las decisiones que ésta toma durante su reinado. La idolatría, la crueldad y la ambición que caracterizan a Jezabel se reflejan en la conducta de Atalia. El matrimonio entre Atalia y Joram, hijo del rey Josafat de Judá, es una unión estratégica destinada a fortalecer las alianzas entre los reinos de Israel y Judá. Esta alianza matrimonial tiene un propósito político claro:
consolidar el poder y asegurar la estabilidad entre los dos reinos. Sin embargo, esta unión también trae consigo consecuencias devastadoras para Judá. Joram, influenciado por Atalia, se aparta de las enseñanzas de Dios y adopta prácticas idólatras, siguiendo el ejemplo de la casa de Acab. Este desvío espiritual conduce a un reinado marcado por la injusticia y la decadencia. La influencia de Atalia sobre Joram es evidente y su reinado se caracteriza por decisiones que alejan al reino de Judá de su fundamento espiritual. La Biblia describe el reinado de Joram como un periodo de decadencia espiritual y moral. Bajo la influencia de Atalia, el reino de Judá se aparta cada vez más de los planes divinos, adoptando prácticas que son vistas como abominaciones a los ojos de Dios. Este periodo de desviación tiene implicaciones profundas tanto para el rey Joram como para el pueblo de Judá. El reinado de Atalia en Judá está marcado por la introducción y promoción de prácticas idólatras que desvían al reino de sus raíces espirituales. Influenciada por su madre Jezabel y la casa de Acab, Atalia trae consigo la adoración a Baal y otras deidades extranjeras, lo que causa una ruptura significativa con las tradiciones y leyes establecidas por Dios. La Biblia describe este periodo como uno de decadencia espiritual en el que el reino de Judá se aleja cada vez más de los planes divinos. La influencia de Atalia se extiende a todos los aspectos de la vida en Judá, desde el gobierno hasta la religión. Su reinado está caracterizado por decisiones que promueven la idolatría y la injusticia, socavando los cimientos espirituales del reino. Las consecuencias de estas influencias idólatras son profundas y duraderas. El reino de Judá experimenta un periodo de decadencia y desvío moral, con líderes que siguen los ejemplos corruptos establecidos por Atalia. La promoción de la adoración a Baal y otras prácticas idólatras crea un ambiente de corrupción y decadencia que afecta a todas las capas de la sociedad. El impacto de las influencias idólatras en Judá también se refleja en la vida del pueblo. La desviación de las enseñanzas de Dios y la adopción de prácticas corruptas conducen a una sociedad marcada por la injusticia y la inmoralidad. La historia de Atalia y su promoción de la idolatría es un recordatorio de cómo las decisiones y las influencias pueden tener un impacto profundo y duradero en una nación. El reinado de Joram, marcado por la influencia de Atalia, es uno de los periodos más oscuros en la historia de Judá. Bajo su mandato, el reino se aparta de las enseñanzas de Dios y adopta prácticas idólatras que conducen a la decadencia espiritual y moral. La influencia de Atalia es evidente en cada aspecto de su reinado, desde las decisiones políticas hasta las prácticas religiosas. La Biblia describe el reinado de Joram como un periodo de injusticia y corrupción. Influenciado por Atalia, Joram adopta la adoración a Baal y otras deidades extranjeras, alejándose cada vez más de las enseñanzas divinas. Su gobierno está marcado por decisiones que promueven la idolatría y la inmoralidad, socavando los cimientos espirituales del reino de Judá. El impacto del reinado de Joram en el pueblo de Judá es profundo y duradero. La adopción de prácticas corruptas y la desviación de las enseñanzas de Dios crean un ambiente de injusticia y decadencia. La influencia de Atalia sobre Joram y su reinado es un testimonio del poder destructivo de la idolatría y la importancia de mantener la fidelidad a los principios espirituales. La trágica caída de Joram es un reflejo de las consecuencias de su desviación espiritual. Gravemente herido en combate, su reinado termina de manera trágica, marcando el fin de un periodo de corrupción y decadencia. La historia de Joram y su reinado es una advertencia sobre los peligros de apartarse de los caminos de Dios y adoptar prácticas corruptas. La historia de Joram, marcada por la influencia de Atalia,
llega a su fin de manera trágica. Gravemente herido en combate, su vida y su reinado terminan en desgracia. Este desenlace no solo refleja las consecuencias de sus acciones, sino también el impacto de su desviación de las enseñanzas divinas. Joram, bajo la influencia de Atalia, se había alejado de los caminos de Dios, adoptando prácticas idólatras y corruptas. Esta desviación espiritual no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo repercusiones profundas en todo el reino de Judá. Su reinado está marcado por la injusticia y la decadencia, y su caída trágica es vista como una consecuencia directa de sus elecciones. La batalla en la que Joram resulta gravemente herido es un punto de inflexión en su reinado. Su incapacidad para liderar y proteger a su pueblo refleja la decadencia moral y espiritual que había caracterizado su gobierno. La Biblia describe su final con detalles que subrayan la gravedad de su situación y el impacto de sus decisiones. La muerte de Joram no solo pone fin a su reinado, sino que también marca el comienzo de un período de transición para Judá. Su desaparición deja un vacío de poder que Atalia está más que dispuesta a llenar. La influencia de Atalia sobre Joram y su reinado sirve como una advertencia sobre los peligros de apartarse de las enseñanzas divinas y adoptar prácticas corruptas. Ocosías, hijo de Atalia y Joram, sigue los pasos de sus padres, adoptando las prácticas idólatras y corruptas que habían caracterizado el reinado de su padre. Bajo la guía de Atalia, Ocosías perpetúa la idolatría y los desvíos morales que habían marcado la decadencia espiritual de Judá. La Biblia nos cuenta que Ocosías hizo lo que era malo a los ojos del Señor, siguiendo los consejos de su madre. Su reinado es una continuación de la decadencia iniciada por su padre Joram, con decisiones que alejan al reino de Judá de las enseñanzas divinas. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La influencia de Atalia sobre Ocosías es evidente en cada aspecto de su gobierno. El reinado de Ocosías, aunque breve, está marcado por la injusticia y la inmoralidad. La adopción de prácticas idólatras y la desviación de los principios espirituales crean un ambiente de corrupción y decadencia en Judá. La historia de Ocosías subraya las consecuencias de la influencia negativa de Atalia y el impacto de la idolatría en el reino. La trágica muerte de Ocosías es vista como una consecuencia directa de sus acciones y decisiones. La Biblia describe su final con detalles que subrayan la gravedad de su situación y el impacto de su desviación espiritual. Su muerte no solo marca el fin de su reinado, sino que también abre la puerta para que Atalia tome el poder en Judá. Tras la muerte de su esposo Joram y de su hijo Ocosías, Atalia toma una acción sin precedentes y asciende al trono de Judá. Convirtiéndose en la única mujer en reinar sobre este reino, Atalia demuestra una ambición y determinación inquebrantables en su búsqueda por el poder. El ascenso de Atalia al trono no solo es un reflejo de su ambición, sino también de su capacidad para manipular y consolidar su posición.
Su ascensión está marcada por actos de crueldad y decisiones implacables, destacándose en la narrativa bíblica como un periodo de desvíos y tumultos. La influencia de su madre Jezabel es evidente en sus acciones y decisiones. Atalia no duda en eliminar cualquier amenaza a su reinado, incluyendo a los miembros de su propia familia. El asesinato de sus propios nietos es uno de los actos más atroces mencionados en la Biblia, revelando la magnitud de su crueldad y desesperación por consolidar su poder. Este masacre brutal no solo conmociona al reino, sino que también pone en riesgo la promesa divina hecha a David de un linaje ininterrumpido en el trono. La ascensión de Atalia al trono también está marcada por su alianza con los sacerdotes de Baal. Esta alianza, más allá de ser una preferencia religiosa personal, es un acto político significativo con consecuencias de largo alcance. Atalia promueve activamente el culto a Baal en Judá, una práctica vista como una abominación a los ojos de Dios y un rechazo directo de la fe judía. El reinado de Atalia en Judá está marcado por actos de crueldad y decisiones implacables que reflejan su determinación por mantener y consolidar su poder. Su ascensión al trono, conseguida a través del asesinato de sus propios nietos, es solo el comienzo de un periodo de tiranía y desvíos espirituales. Atalia, influenciada por su madre Jezabel, no duda en eliminar cualquier amenaza a su reinado. El masacre de los descendientes reales de Judá, incluyendo a sus propios nietos, es uno de los actos más atroces mencionados en la Biblia. Este acto revela la magnitud de su crueldad y desesperación por consolidar su poder y conmociona profundamente al reino de Judá. La alianza de Atalia con los sacerdotes de Baal es otro ejemplo de su crueldad y determinación por mantener el poder. Esta alianza, vista como una abominación a los ojos de Dios, representa una ruptura dramática con las tradiciones y leyes establecidas por Dios. Atalia promueve activamente el culto a Baal en Judá, llevando al reino aún más lejos de su fundación espiritual. La crueldad de Atalia no solo afecta a su familia y al gobierno, sino que también tiene repercusiones profundas en el pueblo de Judá. Su reinado está marcado por la injusticia, la inmoralidad y la decadencia espiritual. La adopción de prácticas idólatras y la desviación de los principios espirituales crean un ambiente de corrupción y desvío moral en todo el reino. Uno de los actos más atroces y significativos del reinado de Atalia es el asesinato de sus propios nietos. Este masacre brutal, descrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, revela la magnitud de la crueldad y la desesperación de Atalia en su intento por erradicar cualquier amenaza a su reinado. Atalia, determinada a consolidar su poder y evitar cualquier competencia futura, no duda en eliminar a los miembros de su propia familia. Los descendientes reales de Judá, incluyendo a sus propios nietos, son asesinados en un intento por asegurar su posición en el trono. Este acto atroz no solo conmociona profundamente al reino, sino que también pone en riesgo la promesa divina hecha a David de un linaje ininterrumpido en el trono. El masacre de los nietos de Atalia es un reflejo de su determinación y crueldad. Influenciada por su madre Jezabel y la casa de Acab, Atalia demuestra una capacidad implacable para tomar decisiones drásticas y eliminar cualquier amenaza a su poder. Su ascensión al trono y su reinado están marcados por actos de violencia y desvíos espirituales. La Biblia describe este masacre con detalles que subrayan la gravedad de las acciones de Atalia. La eliminación de los descendientes reales de Judá es vista como una abominación y una traición a las enseñanzas divinas. Este acto no solo afecta a la familia real, sino que también tiene repercusiones profundas en todo el reino de Judá.
La alianza de Atalia con los sacerdotes de Baal es un acto significativo tanto en términos políticos como religiosos. Esta alianza no solo refleja su preferencia personal por la adoración a Baal, sino que también simboliza un rechazo directo de la fe judía y las enseñanzas de Dios. Bajo su reinado, el culto a Baal se promueve activamente en Judá, llevando al reino aún más lejos de sus raíces espirituales. Atalia, influenciada por su madre Jezabel, adopta la adoración a Baal como una herramienta para consolidar su poder y asegurar su posición en el trono. Esta alianza con los sacerdotes de Baal no solo le proporciona apoyo político, sino que también le permite introducir prácticas idólatras en todo el reino. La promoción de este culto es vista como una abominación a los ojos de Dios y una traición a las tradiciones judías. La alianza con los sacerdotes de Baal también tiene consecuencias profundas para el pueblo de Judá. La adopción de prácticas idólatras y la desviación de los principios espirituales crean un ambiente de corrupción y decadencia. La influencia de Atalia sobre el reino es evidente en cada aspecto de la vida en Judá, desde el gobierno hasta la religión. La Biblia describe la alianza de Atalia con los sacerdotes de Baal con detalles que subrayan la gravedad de sus acciones. Esta alianza es vista como una ruptura dramática con las tradiciones y leyes establecidas por Dios, llevando al reino aún más lejos de su fundación espiritual. La promoción del culto a Baal es un reflejo del poder destructivo de la idolatría y la importancia de mantener la fidelidad a los principios espirituales. La narrativa de la alianza de Atalia con los sacerdotes de Baal subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. Su historia es un recordatorio de cómo las decisiones y las influencias pueden tener un impacto profundo y duradero en una nación. La alianza de Atalia es un testimonio del poder destructivo de la idolatría y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. El reinado de Atalia está marcado por una ruptura significativa con las tradiciones y enseñanzas establecidas por Dios. Influenciada por su madre Jezabel y la casa de Acab, Atalia introduce prácticas idólatras y corruptas que desvían al reino de Judá de su fundación espiritual. Esta ruptura con las tradiciones de Judá tiene consecuencias profundas y duraderas para todo el reino. La adopción del culto a Baal y otras prácticas idólatras es vista como una abominación a los ojos de Dios y una traición a las tradiciones judías. Bajo el reinado de Atalia, el reino de Judá se aleja cada vez más de los principios espirituales y las enseñanzas divinas. La promoción de estas prácticas corruptas crea un ambiente de decadencia espiritual y moral en todo el reino. La ruptura con las tradiciones de Judá también afecta profundamente al pueblo. La desviación de las enseñanzas de Dios y la adopción de prácticas idólatras crean un ambiente de injusticia y corrupción. El impacto de las decisiones de Atalia se refleja en cada aspecto de la vida en Judá, desde el gobierno hasta la religión. La influencia negativa de Atalia sobre el reino es un testimonio del poder destructivo de la idolatría. La Biblia describe la ruptura con las tradiciones de Judá con detalles que subrayan la gravedad de las acciones de Atalia. Esta ruptura no solo afecta al gobierno y la religión, sino que también tiene repercusiones profundas en la vida cotidiana del pueblo. La adopción de prácticas corruptas y la desviación de los principios espirituales crean un ambiente de decadencia y desvío moral en todo el reino. La narrativa de la ruptura con las tradiciones de Judá subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. La historia de Atalia
es un recordatorio de cómo las decisiones y las influencias pueden tener un impacto profundo y duradero en una nación. Su reinado es un testimonio del poder destructivo de la idolatría y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. En medio del reinado sombrío y tiránico de Atalia, surge una historia de coraje, fe y preservación. La historia de la supervivencia de Joás, el nieto de Atalia, representa un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Su supervivencia es posible gracias al valiente acto de su tía, Josabá, quien arriesga su vida para salvarlo. Cuando Atalia inicia su campaña para eliminar a todos los herederos al trono de Judá, la línea de David está en grave peligro. Sin embargo, en un acto de extraordinaria valentía y fe, Josabá toma una decisión audaz. Esconde al joven Joás, que en ese momento tiene solo 1 año de edad, en una habitación dentro del templo del Señor. Esta acción valiente no solo salva la vida de Joás, sino que también preserva la promesa hecha por Dios a David de que su linaje nunca se extinguiría. Durante 6 años, Joás permanece oculto en el templo del Señor bajo el cuidado de Josabá y los sacerdotes leales. Este periodo de escondite es crucial no solo para la seguridad de Joás, sino también para la preservación del futuro de la nación de Judá. Mientras Atalia reina sobre el reino, ajena a la existencia del heredero legítimo escondido dentro del propio templo, la línea de David sigue viva, esperando el momento adecuado para emerger. La valentía de Josabá no solo se refleja en su decisión de esconder a Joás, sino también en su capacidad para mantener su presencia en secreto durante tanto tiempo. La historia de Josabá es un testimonio de la fe y el coraje humano frente al peligro. Su acción valiente y desinteresada es un ejemplo inspirador de cómo la fe en Dios y el valor para actuar de acuerdo con principios justos pueden llevar a resultados extraordinarios. La narrativa del valiente acto de Josabá subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. Su historia es un recordatorio de cómo el coraje y la fe pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. La acción de Josabá es un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. La historia de la huida y escondite de Joás es una de las más conmovedoras y significativas de la Biblia. En medio del reinado tiránico de Atalia, su joven nieto, Joás, es escondido en una habitación dentro del templo del Señor para protegerlo de la masacre ordenada por su abuela. Este acto valiente y desinteresado por parte de su tía, Josabá, asegura la supervivencia del linaje de David. Joás, con solo 1 año de edad, es llevado en secreto al templo del Señor, donde permanece oculto durante 6 años. Este periodo de ocultación es crucial no solo para su seguridad, sino también para la preservación del futuro de la nación de Judá. Mientras Atalia reina sobre el reino, ajena a la existencia del heredero legítimo escondido dentro del propio templo, la línea de David sigue viva, esperando el momento adecuado para emerger. La vida de Joás en el escondite no es fácil. Vive en constante temor de ser descubierto y enfrenta innumerables desafíos y privaciones. Sin embargo, su supervivencia es un testimonio del poder de la providencia divina y la fe inquebrantable de aquellos que lo protegen. La historia de Joás es un reflejo de la esperanza y la perseverancia en medio de la adversidad. La valentía de Josabá y los sacerdotes que ayudan a proteger a Joás es un ejemplo inspirador de cómo la fe y el coraje pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. Su decisión de arriesgar sus vidas para salvar a Joás y preservar la promesa divina hecha a David es un acto de fe y valentía que resuena a lo largo de la historia.
La narrativa de la huida y escondite de Joás subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. Su historia es un recordatorio de cómo el coraje y la fe pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. La supervivencia de Joás es un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. Durante 6 años, Joás permanece oculto en el templo del Señor, protegido por su tía Josabá y los sacerdotes leales. Este periodo de ocultación es crucial no solo para su seguridad, sino también para la preservación del futuro de la nación de Judá. Mientras Atalia reina sobre el reino, ajena a la existencia del heredero legítimo escondido dentro del propio templo, la línea de David sigue viva, esperando el momento adecuado para emerger. La vida de Joás en el escondite no es fácil. Vive en constante temor de ser descubierto y enfrenta innumerables desafíos y privaciones. Sin embargo, su supervivencia es un testimonio del poder de la providencia divina y la fe inquebrantable de aquellos que lo protegen. La historia de Joás es un reflejo de la esperanza y la perseverancia en medio de la adversidad. Durante estos 6 años, Joás es educado y preparado para su futuro papel como rey de Judá. Los sacerdotes le enseñan las tradiciones y leyes establecidas por Dios, asegurando que esté listo para restaurar el orden y la adoración apropiada en el reino cuando llegue el momento adecuado. La formación espiritual y moral que recibe durante este periodo es fundamental para su futuro reinado. La ocultación de Joás también tiene un profundo impacto en aquellos que lo protegen. Josabá y los sacerdotes arriesgan sus vidas diariamente para mantener su presencia en secreto y asegurar su supervivencia. Su fe y valentía son un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de actuar de acuerdo con principios justos. La historia de Joás es un testimonio de la providencia divina y la protección que recibe durante los 6 años que permanece oculto en el templo del Señor. Este periodo crucial no solo asegura su supervivencia, sino que también preserva la promesa divina hecha a David de que su linaje nunca se extinguiría. La providencia divina se manifiesta en la valentía de Josabá, quien arriesga su vida para esconder a Joás de la masacre ordenada por Atalia. La decisión de Josabá de proteger a su sobrino refleja una fe inquebrantable y una confianza en los planes de Dios. Su acción valiente no solo salva a Joás, sino que también garantiza la continuidad del linaje de David. Durante los 6 años que Joás permanece oculto en el templo, la providencia divina se hace evidente en la protección y el cuidado que recibe. Los sacerdotes leales, liderados por Joiada, aseguran que Joás esté seguro y bien cuidado, enseñándole las tradiciones y leyes de Dios. Esta formación espiritual y moral es crucial para su futuro reinado y para la restauración del orden en Judá. La historia de la protección de Joás subraya la importancia de la fe y la confianza en los planes divinos. A pesar de las circunstancias adversas y el peligro constante, aquellos que protegen a Joás actúan con valentía y determinación, confiando en que Dios guiará y protegerá al legítimo heredero del trono de Judá. Su fe inquebrantable es un testimonio del poder de la providencia divina. La historia de Joás alcanza su clímax en un movimiento audaz y decisivo para restaurar la línea de David al trono de Judá. Joiada, el sacerdote, es el arquitecto de esta conspiración que busca derrocar a Atalia y proclamar a Joás como el legítimo rey. Su estrategia es un ejemplo de coraje y visión y representa uno de los momentos más dramáticos y significativos de la historia bíblica.
Reconociendo la importancia de mantener la promesa divina a David, Joiada organiza una alianza entre los capitanes, los caritas, los guardias y todo el pueblo del reino para apoyar al joven Joás. Su estrategia es meticulosa y audaz, asegurando que cada detalle sea cuidadosamente planeado para evitar que Atalia descubra su plan antes de tiempo. Joiada mantiene a Joás escondido hasta el momento adecuado, protegiéndolo con una mezcla de astucia y coraje. Su liderazgo y visión son cruciales para el éxito de la conspiración. La proclamación de Joás como rey es un momento de gran celebración y alivio para el pueblo de Judá, marcando el fin del reinado tiránico de Atalia y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del reino. La Biblia describe con gran detalle el clímax de la revuelta, cuando Joiada presenta a Joás al pueblo de Judá y lo proclama rey. La estrategia de Joiada asegura que Joás esté rodeado de guardias leales, protegiéndolo de cualquier intento de Atalia de recuperar el poder. La proclamación de Joás es recibida con aplausos y gritos de alegría por parte del pueblo, simbolizando la restauración del orden y de la adoración apropiada en Judá. El momento culminante de la historia de Joás es su proclamación como rey de Judá. Joiada, el sacerdote, organiza una conspiración para derrocar a Atalia y restaurar la línea de David al trono. Este episodio, marcado por la revuelta liderada por Joiada, es uno de los momentos más dramáticos y significativos de la historia bíblica. La Biblia describe este momento con gran detalle en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Joiada saca al niño, le pone la corona y la insignia real, le entrega la ley y lo proclama rey. La unción de Joás es recibida con aplausos y gritos de ¡Viva el Rey! Por parte del pueblo de Judá. Este momento es un símbolo de la restauración del orden y la adoración apropiada en el reino. La proclamación de Joás no solo marca el fin del reinado tiránico de Atalia, sino que también representa un nuevo comienzo para Judá. La alegría y el júbilo del pueblo reflejan el alivio y la esperanza que sienten al ver restaurada la línea de David. La unción de Joás es vista como un acto de providencia divina y una confirmación de la promesa hecha a David. La estrategia de Joiada para proteger a Joás durante la proclamación es meticulosa y audaz. Posiciona guardias alrededor del templo y arma a los mismos para garantizar la seguridad del joven rey. Esta protección es crucial para evitar cualquier intento de Atalia de recuperar el poder. La proclamación de Joás es un momento de gran celebración y alivio para el pueblo de Judá. La reacción de Atalia a la proclamación de Joás como rey es de furia y desesperación. Cuando escucha el sonido de la celebración del pueblo y de las trompetas en el templo, se apresura hacia allí y se encuentra con la escena de Joás, el legítimo heredero, siendo proclamado rey. La Biblia narra su reacción con una palabra poderosa: traición. Atalia, al ver a Joás de pie junto a la columna, según la costumbre con los líderes y los trompeteros a su lado, y todo el pueblo dando gritos de alegría y tocando trompetas, rasga sus vestiduras y grita: ¡Traición! ¡Traición! Este momento refleja su desesperación y la realización de que su posición y poder están siendo desafiados. La furia de Atalia es un reflejo de su desesperación por mantener el control y su incapacidad para aceptar la pérdida de poder. Su reinado tiránico llega a un abrupto final cuando Joiada, el sacerdote, ordena que sea sacada del templo y ejecutada. Este acto no solo es una respuesta a su usurpación del trono y al masacre de sus nietos, sino también un simbolismo del rechazo a las prácticas idólatras y la injusticia que había traído a Judá. La ejecución de Atalia lejos del templo simboliza la restauración del orden y la adoración apropiada en Judá.
La orden de Joiada de no matarla en el templo, sino llevarla fuera entre las filas y matar a quien la siga, es un acto de justicia poética. La caída de Atalia es un recordatorio de cómo el poder y la ambición pueden llevar a la destrucción y la decadencia espiritual. El capítulo final del reinado de Atalia se despliega con dramatismo y justicia poética. La reacción furiosa de Atalia a la proclamación de Joás como rey es seguida rápidamente por su ejecución. Joiada, el sacerdote, ordena que Atalia sea sacada del templo y ejecutada lejos del lugar sagrado, simbolizando la restauración del orden y la adoración apropiada en Judá. La Biblia describe con detalle este momento en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Joiada ordena en voz alta: no la maten en el templo del Señor, llévenla fuera entre las filas y maten a quien la siga. Esta orden no solo es una respuesta a su usurpación del trono y al masacre de sus nietos, sino también un acto simbólico que marca el rechazo de las prácticas idólatras y la injusticia que Atalia había traído a Judá. La ejecución de Atalia es vista como un acto de justicia y una restauración del orden divino. Su muerte pone fin a un reinado tiránico y marca el comienzo de un nuevo capítulo para el reino de Judá. La caída de Atalia es un recordatorio de cómo la ambición y el poder pueden llevar a la destrucción y la decadencia espiritual. El impacto de la ejecución de Atalia se siente en todo el reino. Su muerte no solo simboliza el fin de un periodo de tiranía, sino que también abre la puerta para la renovación espiritual y moral de Judá. La proclamación de Joás como rey y la restauración de la línea de David son vistas como un cumplimiento de la promesa divina y un retorno a las prácticas y creencias establecidas por Dios. Con la ejecución de Atalia y la proclamación de Joás como rey, Judá inicia un proceso de restauración del orden y la adoración apropiada. Este periodo marca un retorno a las tradiciones y enseñanzas establecidas por Dios, alejándose de la idolatría y la corrupción que habían caracterizado el reinado de Atalia. Joiada, el sacerdote, juega un papel crucial en esta restauración. Su liderazgo y visión aseguran que el reino de Judá vuelva a sus raíces espirituales, siguiendo las leyes y principios divinos. Bajo su guía, se llevan a cabo reformas significativas que buscan eliminar las prácticas idólatras y restaurar la adoración al Dios de Israel. El pueblo de Judá recibe con alegría y alivio el fin del reinado tiránico de Atalia. La proclamación de Joás es vista como un cumplimiento de la promesa divina hecha a David, asegurando que su linaje continúe en el trono. Este retorno al orden divino trae esperanza y renovación espiritual al reino, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. La restauración del orden en Judá también incluye la reconstrucción de las instituciones religiosas y la reafirmación de las leyes divinas. Joiada y los sacerdotes trabajan diligentemente para purificar el templo y eliminar cualquier vestigio de la adoración a Baal. Este proceso es visto como un acto de renovación espiritual y moral, restaurando la integridad del reino. La narrativa de la restauración del orden en Judá subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. La historia de Joás y Joiada es un recordatorio de cómo la fe y el liderazgo valiente pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. Su trabajo de restauración es un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. El reinado de Joás, bajo la guía de Joiada, es visto como un periodo de renovación y esperanza para el reino de Judá. A medida que crece y asume plenamente sus responsabilidades como rey, Joás se esfuerza por seguir las enseñanzas de Dios y restaurar la adoración apropiada en el reino.
Su reinado promete un retorno a la justicia y la fidelidad a los principios divinos. Joás, educado y preparado por los sacerdotes durante su ocultación en el templo, demuestra un fuerte compromiso con las leyes y tradiciones de Dios. Bajo su liderazgo, se implementan reformas que buscan eliminar las prácticas idólatras y restaurar la integridad espiritual del reino. Estas reformas incluyen la reconstrucción del templo y la reafirmación de las leyes divinas. El reinado de Joás también es marcado por un enfoque en la justicia y la equidad. Su liderazgo busca corregir las injusticias y la corrupción que habían caracterizado el reinado de Atalia. La promoción de la adoración al Dios de Israel y la eliminación de la idolatría son vistos como pasos cruciales para restaurar la moralidad y la justicia en el reino. La relación de Joás con Joiada es fundamental para el éxito de su reinado. Joiada, como mentor y guía espiritual, asegura que Joás se mantenga fiel a los principios divinos y tome decisiones que beneficien al pueblo de Judá. Su influencia es un factor clave en la implementación de las reformas y la restauración del orden en el reino. La narrativa del prometedor reinado de Joás subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. Su historia es un recordatorio de cómo la fe y el liderazgo valiente pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. El reinado de Joás es un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. El legado de Atalia, marcado por la idolatría y la crueldad, tiene profundas consecuencias espirituales para el reino de Judá. Su reinado tiránico y sus decisiones implacables dejan una marca indeleble en la historia del reino, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de apartarse de las enseñanzas divinas. Atalia, influenciada por su madre Jezabel, introduce prácticas idólatras y corruptas que desvían al reino de Judá de sus raíces espirituales. La adopción del culto a Baal y otras deidades extranjeras crea un ambiente de corrupción y decadencia moral. Este desvío espiritual tiene consecuencias profundas tanto para el gobierno como para el pueblo de Judá. La crueldad de Atalia, evidenciada por el asesinato de sus propios nietos y su alianza con los sacerdotes de Baal, es vista como una abominación a los ojos de Dios. Su reinado está marcado por decisiones que promueven la injusticia y la inmoralidad, socavando los cimientos espirituales del reino. El impacto de sus acciones se siente mucho después de su muerte, afectando la moralidad y la integridad espiritual de Judá. Sin embargo, la historia de Atalí también sirve como un recordatorio de la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. Su caída y la subsecuente restauración del orden bajo el reinado de Joás subrayan la necesidad de mantenerse fiel a los caminos de Dios. La narrativa de Atalí es un testimonio del poder destructivo de la idolatría y la importancia de la integridad espiritual. En medio de la oscuridad y la tiranía del reinado de Atalí, surge la inspiradora historia de Josabá, cuya fe y coraje aseguran la supervivencia de Joás y la continuidad del linaje de David. Su valiente acto de esconder a Joás en el templo del Señor es un ejemplo de cómo la fe y la determinación pueden prevalecer incluso en los tiempos más difíciles. Josabá, arriesgando su propia vida, toma la decisión de proteger a su sobrino Joás de la masacre ordenada por Atalí. Esta acción no solo salva a Joás, sino que también garantiza la preservación de la promesa divina hecha a David. Su valentía y fe son un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de actuar de acuerdo con principios justos. Durante los 6 años que Joás permanece oculto en el templo, Josabá y los sacerdotes leales aseguran su seguridad y bienestar.
Su compromiso con la protección de Joás refleja una fe inquebrantable y una confianza en los planes de Dios. La historia de Josabá es un recordatorio de cómo la fe y el coraje pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. El ejemplo de Josabá también subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. Su decisión de proteger a Joás y mantener viva la línea de David es un acto de fe y valentía que resuena a lo largo de la historia. La acción de Josabá es un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. La narrativa del ejemplo de fe y coraje de Josabá subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. Su historia es un recordatorio de cómo la fe y la determinación pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. La valentía de Josabá es un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. Con la proclamación de Joás como rey y la restauración del orden en Judá, se renueva la alianza del reino con Dios. Este periodo de renovación espiritual y moral marca un retorno a las enseñanzas y principios divinos, alejándose de la idolatría y la corrupción que habían caracterizado el reinado de Atalí. Joiada, el sacerdote, juega un papel crucial en esta renovación. Bajo su liderazgo se llevan a cabo reformas significativas que buscan eliminar las prácticas idólatras y restaurar la adoración al Dios de Israel. Estas reformas incluyen la purificación del templo y la reafirmación de las leyes divinas, asegurando que el reino de Judá vuelva a sus raíces espirituales. El reinado de Joás, guiado por Joiada, es visto como un periodo de renovación y esperanza para el pueblo de Judá. La adopción de prácticas justas y la eliminación de la idolatría crean un ambiente de moralidad y justicia. La renovación de la alianza con Dios es vista como un cumplimiento de la promesa divina hecha a David, asegurando que su linaje continúe en el trono. La narrativa de la renovación de la alianza con Dios subraya la importancia de la fidelidad a los principios espirituales y las enseñanzas divinas. La historia de Joás y Joiada es un recordatorio de cómo la fe y el liderazgo valiente pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. La renovación de la alianza con Dios es un testimonio del poder de la providencia divina y la importancia de mantener la integridad espiritual en todas las facetas de la vida. La renovación de la alianza con Dios también incluye la restauración de las instituciones religiosas y la reafirmación de las leyes divinas. Joiada y los sacerdotes trabajan diligentemente para asegurar que el pueblo de Judá siga los caminos de Dios, promoviendo la justicia y la moralidad en todo el reino. Este proceso de renovación espiritual es visto como un acto de providencia divina y un retorno a las raíces espirituales de Judá.